Cuando sueñas con viajar al eje cafetero, te imaginas montañas cubiertas de verde, pueblos de colores y ese café que sabe distinto cuando lo pruebas en su origen. Pero disfrutarlo de verdad no es tan simple, si no sabes por dónde empezar. Puedes terminar gastando más de lo que esperabas y perderte lo mejor. Te vamos a mostrar cómo organizar tu experiencia sin estrés, cómo moverte entre los pueblos, qué rutas valen la pena y qué hacer para no perder tiempo ni dinero. Pero quédate hasta el final porque vamos a responder la pregunta que más te haces antes de viajar. ¿Cuánto dinero necesitas realmente para recorrer el eje cafetero? Te lo vamos a mostrar con desglose claro para que tomes decisiones sin adivinar. ¿Qué pasa, trío viajera? Somos Nico y Tata y esto es Pasaporte y Rumbo, donde viajamos contigo aunque no hayas empacado. El eje cafetero no es una ciudad, es una región en pleno corazón de Colombia. Está conformado por 3 departamentos: Quindío, Risaralda y Caldas, una zona donde el café, la arquitectura colonial y los paisajes andinos se viven en el día a día. Lo que hoy conocemos como eje cafetero nació gracias a la colonización antioqueña en el siglo XIX, cuando familias campesinas bajaron desde Antioquia buscando tierras fértiles. Por eso los pueblos tienen casas coloridas con balcones de madera, techos de teja, puertas grandes y una arquitectura muy característica. Con el tiempo, esta región se convirtió en el corazón económico del café en Colombia, especialmente entre los años 50 y 90. De ahí viene su nombre, el eje que movía la producción, el comercio y las exportaciones de grano más importantes del país. Hoy, todo este territorio forma parte del paisaje cultural cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2011. No solo por el café, sino por la forma en la que la cultura, la arquitectura y la naturaleza siguen conectadas al estilo de vida de quienes viven aquí. Antes de armar tu ruta por los pueblos y cafetales, hay varias cosas que debes dejar listas para no llevarte sorpresas a mitad del viaje. La moneda oficial es el peso colombiano. En los pueblos y zonas rurales casi todo se paga en efectivo y en moneda local. En las ciudades principales puedes cambiar dinero en casas de cambio o retirar desde cajeros, pero en pueblos más pequeños no siempre hay bancos disponibles. El idioma es el español. El acento del eje cafetero es pausado y muy fácil de entender para quienes no son nativos. En zonas turísticas algunos manejan inglés básico, pero no es algo común con lo que debas contar. El eje cafetero tiene un clima primaveral todo el año, pero cambia bastante según la altura y la temporada. Las temperaturas promedio van entre 18 a 26 grados centígrados, pero en zonas altas pueden bajar hasta en 12 grados centígrados la noche. Ahora, hay 2 momentos del año donde es más probable que caiga lluvia fuerte y son de abril a mayo y de octubre a noviembre. No llueve todo el día, pero sí suele llover en la tarde. La ventaja, hay menos turistas y los precios bajan. Si prefieres clima seco, más movimiento y más actividades al aire libre, lo ideal es viajar entre diciembre a marzo o entre junio y agosto. Eso sí, en esas fechas suben los precios de hoteles y transporte. Tribu consejo: sin importar la fecha, siempre empaca capas ligeras, chaqueta rompevientos y bloqueador porque puedes pasar del sol intenso a neblina en menos de 1 hora. Viajar al eje cafetero es más fácil de lo que parece. No existen vuelos internacionales directos, así que siempre vas a tener que hacer al menos una escala. Lo más común es conectar en Bogotá, Medellín o Cali. Si viajas desde Latinoamérica, un vuelo redondo puede costar entre 400 a 750 dólares. Desde Norteamérica, un vuelo ida y vuelta suele costar entre 450 a 700 dólares. Y si viajas desde Europa, los precios normalmente van de 950 a 1200 dólares. Todos los precios son según la temporada de viaje. Tribu consejo: muchas aerolíneas permiten comprar todo el trayecto en un solo tiquete, lo que ayuda con el equipaje y las conexiones, pero otras veces sale más barato separar los vuelos. Cuando aterrizas en el eje cafetero hay 3 aeropuertos principales. Empecemos por el aeropuerto El Edén, en Armenia. Está a unos 20 minutos del centro y lo más práctico es tomar un taxi que puede costar entre 6 a 10 dólares. También puedes tomar un bus por alrededor de $1, pero el trayecto es más lento y puede tomar de 35 a 45 minutos. El siguiente es el aeropuerto Matecaña, en Pereira. Queda a unos 15 minutos del centro y también puedes tomar un taxi por 5 a 8 dólares. Si prefieres algo más económico, hay buses urbanos por menos de $1. El trayecto toma de 25 a 30 minutos. Y por último, el aeropuerto La Nubia, en Manizales. Un taxi hasta el centro puede costar entre 4 a 6 dólares y el recorrido toma unos 10 a 15 minutos. Aquí hay 2 formas comunes de alojarte, según el presupuesto y la experiencia que busques. Si buscas algo económico pero cómodo, encontrarás hostales y habitaciones privadas desde 15 a 30 dólares por noche. Si prefieres algo más cómodo sin gastar demasiado, hay hoteles boutique, glampings y fincas cafeteras entre 50 a 120 dólares por noche. Suelen ofrecer mejores vistas, desayuno incluido y en algunos casos piscina, jacuzzi o zonas verdes privadas. Y si quieres una experiencia más exclusiva, hay haciendas de lujo, hoteles 5 estrellas
y alojamientos de alto nivel que pueden costar entre $180 a $350 por noche. Tribu consejo: en temporada alta como Semana Santa, mitad de año o fin de año, los precios pueden subir entre un 20 a 40%. Para tener internet en el eje cafetero, las SIM locales se consiguen fácil en aeropuertos y tiendas de operadores como Claro y Tigo. Un plan puede costar entre $8 a $12. Si no quieres cambiar tu SIM, las eSIM se compran y activan antes del viaje y suelen costar entre $10 a $15. En Colombia se usa el enchufe tipo A y B. El voltaje estándar es de 110 y 60 Hz. Así que si vienes de Europa o Sudamérica, necesitas llevar adaptador. El eje cafetero no se vive desde un solo lugar, vamos a mostrarte lo mejor de cada ciudad y así podrás decidir según tus preferencias cómo armar tu recorrido. Nuestro viaje empieza por el Quindío, el corazón del eje cafetero. Empecemos por Salento. El lugar más famoso es el Valle del Cocora, donde están las palmas de cera más altas del mundo. Para llegar, lo más común es tomar un Jeep Wheels desde la plaza principal. El recorrido dura entre 20 a 25 minutos. La entrada al parque tiene un costo aproximado de $5 por persona y algunas rutas o senderos privados pueden cobrar adicional si quieres acceder a miradores específicos o fincas dentro del valle. Las caminatas pueden durar desde 2 horas hasta 5 horas y también hay cabalgatas que empiezan desde $15. Salento en sí es pequeño pero muy fotogénico. La calle real está llena de tiendas artesanales, cafés y casas pintadas de colores. Desde el mirador alto de la cruz se puede ver todo el valle, pero hay que subir unas escaleras que toman entre 10 a 15 minutos. No puedes dejar de visitar las cascadas de Río Blanco, a unos 20 minutos en carro desde el pueblo. Es un sendero fácil rodeado de naturaleza, perfecto para caminar, tomar fotos y relajarse. La entrada cuesta entre $2 a $3 y el recorrido suele durar de 1 a 2 horas. El río La Vieja es uno de los escenarios naturales más emblemáticos, perfecto para quienes disfrutan de senderismo, baños naturales y paisajes de río entre montañas y cafetales. Aporta un toque de aventura y conexión con la naturaleza que complementa muy bien las visitas a los pueblos y miradores con entradas desde $2 a $3. Finlandia es otro de los pueblos más encantadores, conocido por su ambiente tranquilo y sus visitas panorámicas hacia los cafetales y la cordillera central. El pueblo mantiene su arquitectura tradicional con casas coloridas, balcones de madera y calles empedradas. La calle principal del centro es ideal para pasear, tomar fotos y descubrir tiendas de artesanías locales. Uno de los lugares más llamativos en el centro de Finlandia es el Mirador Encanto, inspirado en la película Encanto de Disney. Este sitio ofrece una experiencia única para fotos con una mano gigante que sostiene una silla colgante y una casita colorida que recuerda a la película. La entrada cuesta aproximadamente $3. Si quieres disfrutar de una vista panorámica real, debes visitar el Mirador Colina Iluminada, ubicado en las afueras de Finlandia. Esta torre de 27 metros de altura permite apreciar hasta 17 municipios de los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. La entrada cuesta $2. La estructura de madera y los diferentes niveles de observación hacen que sea perfecto para disfrutar del paisaje y tomar fotos panorámicas inolvidables. Si quieres vivir adrenalina y cultura al mismo tiempo, el Parque del Café es tu destino. Imagina recorrer senderos entre cafetales, disfrutar de montañas rusas y espectáculos en vivo que cuentan la historia del café colombiano mientras te diviertes. Cada rincón sorprende con experiencias únicas que combinan aprendizaje y entretenimiento. La entrada cuesta desde unos $15. En Panaca la experiencia va más allá de ver animales. Puedes interactuar con ellos, aprender sobre agricultura y sentir de cerca la vida rural colombiana. Es un lugar ideal para recorrer en familia o con amigos, rodeado de naturaleza y actividades prácticas que sorprenden a grandes y chicos. La entrada cuesta desde $12 y los recorridos guiados incluyen demostraciones y actividades interactivas. El Jardín Botánico del Quindío es un refugio de biodiversidad donde mariposas, orquídeas y senderos verdes crean un paso relajante y visualmente espectacular. La entrada cuesta desde $7 y el recorrido puede durar de 1 a 2 horas dependiendo de cuánto quieras explorar sus diferentes áreas. La Reserva Natural de Casaguadua es un oasis de paz entre cafetales y un bosque nativo. Aquí puedes hacer senderismo, avistamiento de aves y conectar con la naturaleza. Las rutas son accesibles, ideales para quienes disfrutan del aire libre y la tranquilidad del campo colombiano. Los tours guiados comienzan desde $10 y duran entre 2 a 3 horas. Y para no perder el encanto y conocer lo más auténtico, empieza por su capital, Armenia, donde plazas, cafés y mercados locales te dan la bienvenida y sirven como base para explorar la región. Desde allí puedes visitar Pijao, un pequeño pueblo de montaña lleno de tranquilidad y senderos rurales. Quimbaya, ideal para recorrer fincas y probar café recién tostado. Calarcá, la puerta al corazón del eje cafetero con miradores naturales y artesanías locales. Y Buenavista, que sorprende
sorprende con sus paisajes de montaña, caminos poco transitados y rincones perfectos para desconectarte y disfrutar de la naturaleza. Ahora es momento de conocer Risaralda, un departamento lleno de paisajes montañosos, ríos cristalinos y pueblos con encanto. Pereira, la capital, es una ciudad vibrante con parques, cafés y plazas que invitan a caminar y descubrir su cultura. Conoce la Plaza de Bolívar, es el corazón de la ciudad, rodeada de edificios históricos y perfecta para fotos y paseos tranquilos. Desde Pereira puedes subir al mirador de la villa, con vistas panorámicas de la ciudad y los cafetales circundantes. El acceso es gratuito y se llega en taxi o en carro en 10 minutos. No puedes dejar de visitar la Catedral de Nuestra Señora de la Pobreza. Combina estilo neoclásico con detalles modernos. Su imponente fachada, los vitrales coloridos y la tranquilidad de su interior reflejan la historia y la devoción de la región. La entrada es gratuita, aunque se aceptan donaciones voluntarias. Para los amantes de la naturaleza, el Ucumari Bioparque ofrece un recorrido de fauna y flora de Colombia, con especies locales y exóticas. Caminando por sus senderos y explorando sus exhibiciones, podrás observar jaguares, monos, aves y mariposas en entornos que recrean su hábitat natural. La entrada cuesta aproximadamente $10. ¿Cuál de estos pueblos o lugares te gustaría visitar primero? Déjanos tu comentario y planea tu ruta soñada por el eje cafetero. También puedes hacer excursiones hacia la Reserva Natural Parque Nacional Tatamá, un espacio protegido de páramos, bosques húmedos y ríos donde el avistamiento de aves. Los tours guiados suelen partir desde $30, incluyendo transporte y guía. Entre los pueblos con encanto de Risaralda está Marsella, famoso por su arquitectura colonial y calles empedradas llenas de historia. Apía, rodeado de montañas y cafetales, perfecto para fotos y caminatas, y Belén de Umbría, un pueblo tranquilo con cultura cafetera viva y hermosos paisajes para recorrer a pie. También puedes visitar Dos Quebradas con su ambiente urbano y cafés, santuario lleno de senderos naturales y arquitectura colonial. La Celia, rodeado de montañas y cafetales, y Balboa, ideal para conocer la vida local y disfrutar de la tranquilidad del campo. Si quieres disfrutar de la naturaleza, los ríos Otún y Consotá ofrecen espacios para caminatas, picnic y fotografía, ideales para desconectarte del bullicio urbano. La entrada es gratuita. Para relajarte después de la aventura, te recomendamos visitar los termales de Santa Rosa de Cabal. Con sus piscinas naturales, cascadas y senderos rodeados de bosque, la entrada cuesta alrededor de $8. Ahora, en nuestro recorrido por el eje cafetero, llegamos a Caldas, un departamento donde la cultura cafetera se mezcla con montañas imponentes, miradores espectaculares y pueblos llenos de tradición. Manizales, la capital, te recibe con sus calles empinadas, parques y café con vistas a las montañas. Aquí puedes visitar la imponente Catedral Basílica de Manizales, un icono arquitectónico que permite subir a su torre para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y los cafetales cercanos con entradas desde $2. No puedes dejar de visitar el Mirador de Chipre, desde donde las panorámicas de la ciudad, los cafetales y los nevados cercanos te dejarán sin aliento. El acceso es gratuito y se llega en carro o taxi en 10 a 15 minutos desde el centro. Otro clásico es el Mirador del Cable, que conecta con el recorrido del teleférico. Desde allí se puede apreciar la ciudad y la montaña. La entrada cuesta $1. Realiza una excursión hacia la Reserva Natural Parque Los Nevados, hogar del Nevado del Ruiz y el Nevado de Santa Isabel. Volcanes con glaciares, lagunas cristalinas y páramos que parecen sacados de otro planeta. Caminar por sus senderos, respirar aire puro y contemplar vistas que se extienden hasta donde alcanza la mirada es una experiencia inolvidable. Los tours guiados, los cuales son obligatorios, parten desde $30, incluyendo transporte y guía. Muy cerca, los termales del Otoño ofrecen pozos al aire libre y zonas verdes ideales para descansar y contemplar la naturaleza, con precios desde $10. Si prefieres quedarte más cerca de Manizales, los termales del Ruiz combinan piscinas relajantes, jacuzzis y caminatas por senderos con vistas a los cafetales y montañas, con entrada aproximada de $15. Si quieres recorrer pueblos de Caldas llenos de historia y encanto, empieza por Salamina. Deslumbra con sus calles empedradas y balcones de madera llenos de flores. Aguadas es famosa por su artesanía en sombreros y tejidos tradicionales. Neira combina tranquilidad, naturaleza y arquitectura colonial. También vale la pena visitar Villa María y Chinchiná, donde puedes recorrer fincas cafeteras, aprender sobre el proceso del café y disfrutar degustaciones por $8 a $15. Y para los amantes de la naturaleza, el Valle de Samaria es un paraíso de senderos verdes, cafetales, palmas de cera y miradores donde puedes respirar aire puro y capturar fotografías de los paisajes más representativos. Si buscas parques ecológicos, el recinto del pensamiento te permite caminar entre jardines botánicos, mariposas y aves, mientras disfrutas de senderos rodeados de naturaleza. La entrada cuesta aproximadamente
aproximadamente $4. Una actividad auténtica y diferente que no puedes perderte es la visita a plantaciones de caña y panela, donde podrás conocer el proceso tradicional de producción, desde la cosecha hasta la elaboración de la panela. Estos tours suelen costar entre $8 a $12. Una de las experiencias más auténticas del eje cafetero es visitar una finca cafetera, ya sea en Quindío, Risaralda y Caldas. Allí podrás adentrarte en el proceso del café, desde la cosecha hasta el tostado, recoger los cafetales verdes y fragantes y terminar con una degustación del café recién preparado. Estas visitas suelen costar entre $8 a $15. Volar en parapente sobre los cafetales es una forma inolvidable de contemplar los paisajes verdes desde el aire. Los vuelos suelen durar entre 15 a 30 minutos, con precios que van desde los $40 a los $60. No puedes perderte la experiencia de vivir la Feria de Manizales o las fiestas del café en Calarcá. Eventos llenos de música, desfiles, concursos y cultura local que muestran lo mejor del talento y la tradición de la región. La entrada general cuesta entre $3 a $10 dependiendo del evento y del día. Imagina caminar por estos cafetales y pueblos coloridos. Dale like a este video y empieza a planear tu viaje sin perder ni un detalle. Viajar al eje cafetero no es solo un festín para la vista, también lo es para el paladar. La región tiene una gastronomía única, basada en productos locales, tradición campesina y mucho sabor. Prueba la bandeja paisa, es muy popular en la región. Incluye arroz, frijoles, carne molida, chicharrón, huevo frito, plátano maduro, arepa y aguacate. Una comida completa y energética para probar la esencia del sabor colombiano. El precio aproximado es de $6 a $10 por persona. Aunque la bandeja paisa es originaria de Antioquia, su sabor cambia según el lugar. Así que no te pierdas nuestro video de Medellín para comparar la experiencia y ver todas las diferencias. Déjate sorprender por la trucha fresca de río, ya sea a la parrilla, al horno o frita, acompañada de patacones o ensalada fresca. Cada bocado captura la esencia del río y la frescura de la región. Encontrarás precios entre $5 a $8. Cata sancocho de gallina criolla es un caldo lleno de tradición con gallina de corral, yuca, papa, plátano y verduras frescas, reconfortante y casero. Ideal para probar la auténtica cocina campesina. Encontrará su precio desde $4 a $7. Deleítate con el sancocho trifásico. Es un caldo contundente con pollo, res y cerdo, acompañado de yuca, papa y plátano. Cada cucharada es un viaje para los sabores más auténticos. Su precio está alrededor de $6 a $8 por plato. Tienta el calentado paisa. Está hecho con arroz y frijoles del día anterior mezclados con carne, huevo frito y plátano maduro, ideal para iniciar el día con energía y sabor. Su precio está alrededor de los $4 a $6 por porción. No te pierdas las arepas de choclo. Son dulces, suaves y recién hechas con maíz tierno, perfectas como snack o acompañamiento de un café caliente. Encontrarás precios entre $1 a $2. Cata las empanadas de maíz con ají. Son crujientes por fuera y rellenas de carne o papa, perfectas para un snack lleno de sabor. Su precio es de $1 a $2 cada una. Prueba los tamales caldenses, hechos con masa de maíz, rellena de carne, pollo y verduras, envuelto en hojas de plátano, un plato lleno de aroma y tradición. Su precio está alrededor de $3 a $5. Saborea el arequipe, es cremoso y dulce con un sabor intenso que se derrite en la boca y conquista a cualquier paladar. Su precio está alrededor de $1 a $3 por porción. Degusta el bocadillo veleño, una pasta firme de guayaba con un toque ácido que equilibra su dulzura, delicioso para comer solo o acompañado de queso fresco. Su precio es de $1 a $3. Experimenta las panelitas de dulce de leche, pequeños bocados de caramelo tradicional llenos de historia y sabor, que se deshacen suavemente mientras los disfrutas. Su precio es de $1 a $3. Atrévete a probar las brevas con arequipe. Son dulces suaves y jugosos, combinados con la cremosidad del arequipe, una explosión de sabor típico del campo colombiano. Su precio es de $1 a $3. Conoce el pan de bono, masa esponjosa de queso fresco y almidón de yuca, horneada hasta dorarse. Su precio está alrededor de $1 a $3. Disfruta de las almojábanas. Es un panecillo de maíz y queso suave y tierno por dentro, ligeramente crujiente por fuera. Un clásico que no puede faltar en el desayuno cafetero. Su precio es de $1 a $3 por unidad. Saborea el café fresco de la región recién tostado. Cada sorbo conecta con los cafetales. Su precio es de alrededor de $1 a $2 por taza. Cuando viajas por el eje cafetero descubrirás que la cultura local está profundamente ligada al café, la montaña y la tradición familiar. Saluda siempre con un buenos días o buenas tardes y no olvides despedirte al irte. Los locales valoran mucho la cortesía y la educación. La vida en los pueblos suele ser tranquila. Aquí no se vive con prisa. Respetar los horarios de descanso y ser consciente del volumen de tu voz en lugares públicos, especialmente en plazas y restaurantes, hará que tu visita sea mucho más agradable. En los restaurantes o cafés, aunque no es obligatorio dejar
propina, es habitual redondear la cuenta o dejar un 10% si quedas satisfecho con el servicio. En mercados y tiendas artesanales regatear es aceptable, pero siempre con respeto y una sonrisa. Al visitar iglesias, parques o reservas naturales, mantén el orden, no dejes basura y respeta las señales. Viajar por el eje cafetero es una experiencia maravillosa, pero hay algunos tropiezos frecuentes que pueden arruinar tu visita si no estás preparado. Uno de los errores más comunes es subestimar las distancias y tiempos de traslado entre pueblos. Aunque parecen cercanos, las carreteras son montañosas y puede tomar más tiempo. Otro error es no llevar suficiente efectivo, especialmente en pueblos pequeños. Muchos lugares no aceptan tarjetas y los cajeros automáticos pueden ser limitados. Lo mejor es tener pesos colombianos a la mano y llevar algo de reserva para imprevistos. Algo que no puedes dejar pasar es no reservar con anticipación en temporada alta o fines de semana largos. Hospedaje, tours y actividades populares suelen llenarse rápido. Un error que pasa desapercibido pero que puede arruinar tu día es no informarte sobre horarios y días de no operación, de atracciones y transporte. Algunos parques, fincas o termales cierran ciertos días o tienen horarios reducidos. Cuando hablamos del eje cafetero circulan muchos rumores y creencias que no siempre son ciertos. Aquí te aclaramos algunos de los más comunes. ¿Viajar al eje cafetero es muy caro? Mito. La verdad es que hay opciones para todos los presupuestos, con actividades básicas como recorrer pueblos, caminatas por cafetales y visitas a miradores. Un viaje puede costar alrededor de $450 a $600. Si quieres incluir la mayoría de actividades como parapente, tours privados por fincas, entradas a parques temáticos y termales, el presupuesto puede subir a $900 o a $1,200. Todo depende de cómo quieras vivir tu experiencia. Puedes disfrutarlo al máximo sin gastar de más o darte un capricho de lujo. ¿Todos los pueblos son iguales? Mito. Cada pueblo del eje cafetero tiene su propia personalidad. Algunos son ideales para paisajes y fotos, otros destacan por su ambiente tranquilo y conexión con la vida local. ¿El eje cafetero se disfruta mejor moviéndose entre pueblos y paisajes? ¿Verdad? Explorar varios pueblos, cafetales y miradores permite vivir la diversidad de la región, desde sus colores y la arquitectura hasta la cultura local y la gastronomía. ¿Solo se puede disfrutar del eje cafetero en fincas turísticas? Mito. Puedes degustar café recién tostado. La experiencia del café se puede vivir en cualquier finca o pueblo. ¿No hay vida nocturna ni entretenimiento en la región? Mito. Aunque el eje cafetero no tiene la vida nocturna de una gran ciudad, sus principales urbes como Armenia, Pereira y Manizales tienen bares, cafés con música en vivo y eventos culturales. Viajar al eje cafetero es más sencillo de lo que parece, pero hay algunos detalles que hacen la diferencia entre un viaje cómodo y uno con sorpresas. Para la mayoría de los visitantes solo se necesita un pasaporte válido. Ciudadanos de muchos países latinoamericanos no requieren visa. Quienes viajan desde Europa o Norteamérica pueden ingresar con visa de turista por 90 días según su nacionalidad y su costo suele estar alrededor de $30 a $50. La reserva de alojamiento y comprobante de vuelo de salida del país pueden ser solicitados por las autoridades migratorias. No se exigen vacunas obligatorias, aunque se recomienda estar al día con la fiebre amarilla si planeas visitar zonas rurales o parques naturales. Con todo en regla, es hora de lo que realmente importa, saber cuánto costará tu aventura en el eje cafetero, y como lo prometimos al inicio, te mostraremos un presupuesto pensado para quienes buscan ahorrar y disfrutar de lo imperdible, y otro para quienes quieren vivir todas las experiencias al máximo y con lujos incluidos. Con estos números en mano, organizar tu viaje será mucho más fácil. Y así concluimos nuestro viaje por el eje cafetero, donde cada café recién tostado, cada calle empedrada y cada atardecer entre montañas se convierte en un recuerdo inolvidable. Queremos leerte. Si estuvieras hoy allí, ¿por dónde empezarías tu aventura? ¿Explorar los miradores, recorrer los pueblos o dejarte llevar por la naturaleza? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras rutas. Y mientras sueñas con tu próxima parada, tenemos otro destino que seguro te hará empacar la maleta.